Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a un nuevo vivo de SingAP 1 Argentina. Hoy vamos a estar hablando de Phelan-McDermid, una mutación genética muy similar al SingAP 1, con señales de alerta, indicadores o síntomas muy parecidos. Y estamos, bueno, nada, muy contentos de poder darle difusión a otras enfermedades poco frecuentes, en este caso de origen genético, que son como primas hermanas del SingAP1, para todos los que se están conectando y para los que nos vean después. Mi nombre es Vale Torcheta, yo soy la mamá de una paciente SingAP1 de aquí de Argentina. La buena noticia es que en Argentina ya somos 19 pacientes y eso es gracias al gran trabajo de difusión que se les da a esta enfermedad, a través de la colaboración de todos los que nos siguen, quienes nos dan un like, quienes nos comentan, quienes ayudan a difundir acerca de esta enfermedad poco frecuente que tiene 1.500 pacientes en el mundo y que buscamos incansablemente la cura. Sabemos que la vamos a encontrar, sabemos que está ahí, sabemos que la ciencia va a encontrar la forma en que nuestros hijos e hijas produzcan esa proteína que genera que su falta genera que tengan una sintomatología muy similar al FINA, que es la aparición de epilepsia, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, hipotonía muscular. Se diagnostica con un exoma. Es un estudio genético que se puede hacer con sangre o con saliva. Es un estudio que se hace en el ámbito público, en el ámbito privado, que ya no es un estudio de alto costo, al que se puede acceder y es importante que esto lo digamos porque durante mucho tiempo el acceso a los estudios genéticos estuvo rodeado de muchas barreras que impedían que los pacientes pudieran acceder a un diagnóstico de precisión. Y entonces, bueno, lo que impulsamos desde nuestra fundación es que se conozca acerca de esta y todas las enfermedades poco frecuentes para que se fomente la investigación y que se pueda encontrar la cura, ya que solo el 5% de las enfermedades poco frecuentes de origen genético tiene una cura o un tratamiento. En nuestro caso no lo tenemos y ese es el motivo por el cual nos unimos, nos agrupamos, trabajamos fuertemente y nos enlazamos con otras organizaciones que, como en el caso de Phelan-McDermid, con quien vamos a hablar hoy, con la presidenta, sabemos que es fundamental el trabajo que hacemos porque facilitamos y ponemos a disposición de la investigación científica la información de nuestros pacientes, que es crucial para el desarrollo de esas investigaciones que nos van a cambiar la vida. Quiero, antes de darle, acá está la solicitud, antes de darle paso a Maggie, quiero agradecer muchísimo toda la tarea de difusión que se le ha dado durante todo el febrero a las enfermedades poco frecuentes en alianza con FAEPOF y con ALAPA. En la última fecha de febrero hemos aparecido con todos los equipos de fútbol, han exhibido una bandera que concientizaba acerca de la importancia del diagnóstico, de conocer las enfermedades para poder diagnosticarlas. Han salido múltiples notas en un montón de medios de comunicación, nos han llamado de muchos lugares y en el transcurso de ese mes encontramos un paciente nuevo, por eso les decía que somos 19. Y bueno, esta red se está fortaleciendo cada vez más y nos permite tener este espacio que pequeño, pero con el corazón muy grande, lo ponemos a disposición de todas las organizaciones que como nosotros quieran difundir acerca de su patología para que poder, porque si se conoce se diagnostica, como fue la campaña que impulsamos desde febrero, durante febrero. Y bueno, nada, bienvenidos a todos y a todas. Voy a buscar a Maggie para que se conecte. A ver. Siempre me cuesta esta parte. Hola. Hola, 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 ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿cómo estás? Bien, acá andamos Bueno, todos. bueno, me alegro. Bueno, estamos hablando con Magalí Fuentes. Ella es presidenta de la Asociación Phelan-McDermid, como decía en la presentación, es una mutación genética considerada poco frecuente y Maggie nos va a contar acerca de cómo se diagnostica,
cuáles son las características, cuántos pacientes hay y qué hacen desde la organización para poder encontrar la cura o alternativas terapéuticas que mejoren la calidad de vida de sus pacientes. May, te agradezco muchísimo que participes de este espacio y que podamos difundir juntas acerca de nuestras dos patologías. Bueno, primero gracias a vos, Vale, gracias a Singapur por la invitación, porque como vos decís, si no se conoce, no se diagnostica, y si no se nombra, pareciera que no existe, ¿no? Que no existiera. Entonces, bueno, es importante hablar y mencionar y difundir. Así que, bueno, gracias por el espacio. Sí, bueno, la asociación Filan está recién comenzando. Estamos terminando con los últimos trámites para hacer la asociación, pero somos en realidad un grupo de padres que trabajamos ahí codo a codo, tratando de esto, ¿no? De difundir, de hablar lo que nos pasa con nuestros hijos. Es principalmente una red, ¿no? De apoyo. Uno tiene su familia, pero es distinto compartir con un papá que está en la misma y que si bien los pacientes son todos distintos, nos tenemos este factor común que es esta enfermedad poco frecuente, esta enfermedad genética. Así que, bueno, estamos ahí empezando con la asociación. ¿Cuántos son? En el, ¿Cuántos pacientes tienen en Argentina? llegar a un número, porque es difícil hacer, ¿no?, una base de datos general, pero en el mundo se cree que somos 3.700 más o menos, y en Argentina aproximadamente 50 familias. Es difícil a veces ponernos en contacto. Por suerte, Filan tiene una asociación muy grande en España, que es la que primero nos empezó a unir acá en Argentina, ¿no? Es como que, bueno, por una cuestión del idioma, uno googleaba y por ahí te llevaba ahí. Y bueno, después está la asociación de Estados Unidos. Entonces, bueno, usábamos eso como nexo. Ahora la idea es poder tender que las redes estén más cerca. Pero es a través de ellos. En lo personal, para mí la asociación es un montón, porque cuando nosotros llegamos al diagnóstico de Amancay, de mi hija, que cumple en abril, cumple tres añitos, lo primero que hice fue googlear, ¿no? Porque si bien tuvimos la entrevista con la genetista y nos explicó, lo primero que hicimos fue googlear y llegué a la página de la Asociación de España. Entonces tenía un mail, mandé un mail y enseguida me contestaron. Y fue sentir, dejamos de estar solos, ¿no? Porque uno se va del consultorio del genetista y dice, ¿y ahora qué hacemos? Ahora tenemos un nombre y apellido. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, mandé un mail, enseguida me contestaron, pero claro, nosotros recibimos el diagnóstico en julio del 2023, pleno verano en España. Entonces ese mensaje instantáneo fue que me avisaba que esa persona a la que yo le había escrito estaba de vacaciones. Y fue sentir una desolación, decir, otra vez estamos solos. Bueno, era cuestión de esperar unos días y obviamente la respuesta llegó. Me mandaron un mail de una persona en Argentina y otra vez no había respuesta. Bueno, finalmente, después de buscar mucho, conseguí ponerme en contacto con un papá de Rosario, y ese papá nos unió a un grupo de WhatsApp, y ese es nuestro principal canal de comunicación hoy entre las familias. Entonces, bueno, es difícil, ¿no?, el camino. Entonces, creemos que aproximadamente somos 50. Pero bueno, estamos ahí. Yo creo que el tema de la asociación va a ser eso, va a acercar estos puentes de comunicación y nos va a conectar de una manera más rápida, más eficiente, más... Ni hablar, ni hablar. Bueno, contame un poco, arranquemos hablando directamente de Filan. La verdad es que me puse a investigar un poco, porque, bueno, son más de 6.000 enfermedades poco frecuentes. Todos los días aprendemos un poco de cada una, y la idea es que vos nos cuentes acerca de, bueno, Phelan-McDermid es una enfermedad de origen genético. El origen genético se da principalmente por mutación o de lesión. Por nuestra experiencia acá en Argentina, la mayoría de los chicos tienen de lesión, o sea, hay una pérdida de material genético que afecta el cromosoma
¿sí? La parte distal de la patita, digamos, del cromosoma, y en esa partecita está el gen SHANK3. Entonces se da por pérdida de uno de los cromosomas, ¿sí? De esa parte donde está el SHANK3, o por mutación del gen. Al principio el síndrome, vos googleabas y aparecía como síndrome de lesión 22q13, que es la ubicación del gen, pero claro, después empezó a aparecer casos de mutación, entonces sabemos que lo principal es que se afecta el SHANK3, Bien. que es ¿Siempre se llama Phelan-McDermid o también es identificado como de lesión 22q13 o SHANK3, digo, para la son denominación? sinónimos, ¿sí? O sea, de hecho en el resultado genético te aparece síndrome de lesión 22q13 y entre paréntesis Phelan-McDermid, ¿sí? Síndrome Bien. Phelan-McDermid. Que son los nombres de quienes lo reportaron por primera vez. Exacto, sí, Bien. de las dos científicas que encontraron, sí, y bueno, se bautizó con los apellidos, por eso tiene un nombre tan particular también. Sí, hoy, bueno, la incidencia que voy a contar es que hoy cuando te consulté cómo se pronunciaba, porque no quería cometer un error en eso. También te decía que a mí automáticamente decir Phelan-McDermid me remitía directamente a algo vinculado con la piel, De la red, y no tiene nada que ver porque no hay ningún síntoma vinculado a la no, piel, ¿no? no. Los síntomas son muy parecidos a de SYNGAP1, por eso decimos que parecieran que son síndromes primos hermanos, ¿no? Porque cambia el cromosoma, pero es increíble cómo un gen puede afectar esto, ¿no? Las principales características son hipotonía. Eh, Después hay epilepsia, no en todos los casos, pero puede aparecer epilepsia a distintas edades, generalmente en la pubertad, hay chicos que sí empiezan antes, en la primera infancia. Pero Bueno, la mayoría de los reportes de aparición de epilepsia se da como más en la pubertad. generalmente, pero ya te digo, cada paciente de Phelan es como un mundo. Sabemos que hay factores comunes, ¿sí? Mm. Como la anemia, el retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual y principalmente la ausencia o el gran retraso en el habla, ¿sí? Entonces, bueno, la mayoría son chicos no verbales y entonces también aparecen las características de TEA. Y nos ha pasado de que pasa que como que el primer diagnóstico es TEA. Y quedamos ahí, como digamos, con ese diagnóstico y los médicos dicen, bueno, es Este, trastorno. Y no buscamos, no se busca la razón genética. Y hay una razón, ¿sí? Hay una explicación de esto. ujú. Esta falta de la proteína que genera el yang, ¿sí? Yang 3. Así que, bueno, Bueno, eso también nos recontra une en nuestra tarea de difusión y tiene que ver con este camino de que primero un montón de casos primero recorren el camino del autismo porque por la sintomatología, es decir, el retraso en las habilidades del habla o de comunicación hacen que los chicos sean diagnosticados con TEA. Y luego del diagnóstico de TEA no se profundiza en una causa genética cuando cerca del 30% de los diagnósticos de TEA tienen un origen genético. Entonces, eso hay que impulsarlo fuertemente. Es decir, si una familia recibe un diagnóstico de autismo, más allá de que no haya otra sintomatología, porque como vos decís, si aparece la epilepsia en la pubertad, probablemente la clínica sea lo vinculado a TEA, pero ya con eso se habilita una consulta genética. claro. Después, bueno, por el tema de la hipotonía puede haber algunos problemas de deglución, ¿sí? Hay trastornos del sueño. Eh, De alimentación, además de eh, tienen puede, hiperselectividad alimentaria o... sí, bueno, porque es característica TEA, pero por ahí lo más preocupante es esto de la deglución, ¿sí? Hay algunos chicos que hay como que licuar los alimentos, ¿sí? Pero tiene que ver con el tema de la hipotonía. Ujú. Se cree que esto no, hay algunos científicos que dicen que sí, otros que no, pero se cree que por el tamaño de la lesión, o sea, la cantidad de material genético que se pierda, puede variar en los síntomas. Eh,
Mi hija, Amancay, tiene malformaciones cerebrales, pero no todos los chicos con Phelan tienen malformaciones cerebrales. Nosotros pudimos, hay un genetista que trabaja con la Asociación de España, que es el doctor Nevado, que vino a Argentina a dar una conferencia y nos invitó muy amablemente a las familias que pudiéramos asistir. Y en esa conferencia le explicó que sí, lo que estaban llegando a la conclusión es que a mayor de lesión, o sea, mayor cantidad genética, más son las posibilidades de malformaciones cerebrales o de problemas en otros órganos, ¿sí? Por ejemplo, Y esa malformación, perdón que te ¿no? interrumpa, pero esa malformación cerebral surge en una resonancia magnética de cerebro. Es decir, vos ya tuviste una resonancia magnética anormal de De, Amancay. sí, porque te cuento un poquito Contame de eso. nuestra. Sí. Como familia, Amancay nació sin ningún tipo de problemas, el embarazo fue excelente, con todos los estudios realizados, la TN Plus, todo perfecto. Nunca se vio en ningún, ni en el scan fetal, nada, nunca se vio las malformaciones, porque son varias. Eh, Veníamos todos los controles bien con los pediatras. Al sexto mes yo decido cambiar de pediatra y en la primera consulta de esta nueva pediatra yo le comento que Mancay tenía 6 meses y que en el momento que yo la senté en la sillita para darle de comer, ¿no? Para empezar con la alimentación complementaria, a Mancay era como que se derretía. Y claro, Mancay es hija única, o sea, yo no tenía con qué comparar, no hay otros bebés en la familia, entonces yo no sabía si era normal o no que se sentara, que no se sentara. Eh, Cuando yo le hago ese comentario, la médica empieza como a revisarla de otra manera y comenta, no me gusta nada lo que estoy viendo. Y entonces nos deriva, Qué buen comentario. a mí me bajó la Bueno, presión, digamos que no fue una expresión muy feliz, pero pero bueno. Pero bueno, por lo menos vio, o sea, te llevó, te derivó. claro, así que ese mismo día terminamos en la guardia del FLEN y yo digo, ¿qué hago? ¿Dónde? Porque nos derivó a neurología y yo no entendía, porque la realidad es que, o por lo menos en nuestro caso, uno no entiende de síndromes hasta que no te toca, ¿no? Porque cuando a mí la médica me dice, tiene bajo tono muscular, y después me dice que tengo que ir a la neuróloga, pero ¿qué tiene que ver la fuerza de los músculos con las neuronas? Yo no entendía nada. Ese era mi conocimiento de problemas genéticos o, bueno, en ese caso neurológicos. Eh, Después uno aprende, ¿no? Y bueno, como Amancay no podía mantenerse sentada y tenía este bajo tono, mandan una resonancia magnética. Y en la resonancia magnética surgen estas malformaciones. Por eso Amaqué es como un caso raro en cuanto a la celeridad con la que llegamos al diagnóstico, porque la mayoría de los chicos tienen una resonancia cuando tienen hipotonía y no surge nada. Claro. Al tener varias malformaciones, los médicos mencionaron, creemos que puede ser un síndrome esto. Y ahí otra vez, la ignorancia como síndrome. Yo conocía el síndrome de Down, sabía que alguna otra trisonomía por la TN Plus que me había hecho embarazada, pero por ahí conocí otros síndromes más psicológicos, ¿no? El síndrome de Diógenes, el síndrome de Estocolmo, pero... Sí, 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 pero no de... Ujú. eh, y Y bueno, ahí entonces, empezaste a hacer un montón de otros estudios. exacto, pero fue a raíz de estas malformaciones, si no hubiéramos estado muchísimo más Pero tiempo. las malformaciones se dieron en el caso de Amancay y no siempre es un patrón de No, diagnóstico. por eso, claro, por eso digo, en el caso de Macay llegamos al diagnóstico rápido, pero Ujú. tenemos un caso de Martín. Martín es un paciente de Filan que tiene 39 años y pasó la mayor parte de su vida con el diagnóstico de TEA. Claro, Y no hace tanto que los papás llegaron, era 5 años, no me acuerdo bien ahora, pero eso es hace muy impresionante. que llegaron. ¿Sabés en qué año fue reportado por primera vez el Filan? No, la ¿Es una verdad lo había leído enfermedad nueva relativamente? y O sí, me imagino que sí, más pero... que nada por la tecnología que se necesita para diagnosticarla, ¿no? Que es Ujú. a través de un exoma o de un microarray. Bien. Entonces, bueno, sí, es nuevo. Y también esto de investigar un poco, ¿no? Las enfermedades genéticas, medio como que surgimos todos más o menos al mismo tiempo. Bien, entonces, bueno, vos identificaste eso, le hicieron la tomo o la rezo y le salieron las malformaciones más la hipotonía.
¿Y ahí ya fueron directo a la evaluación genética o continuaron con estudios en el medio? No, ahí ya mismo, a los 6 meses de Macrae empezamos con el ABC, ¿no? El cariotipo, el ABC de los estudios El genéticos, cariotipo el ca- dio que bien. dio bien, que si bien la de lesión que tiene Macay es de un tamaño medio, se podría haber visto, pero bueno, no se vio, entonces Ah. ahí se siguió investigando, se ¿Hay estudió. casos de Phelan que se vean ya en el cariotipo? Mm, No estoy Ah, segura, la doctora genetista en un momento dijo, es una de lesión media, bien. no En sé 1988 se descubrió, ¿en claro. qué año? Sí, sí es. 1988. 1988, Re claro. jóvenes la enfermedad. Sí, sí. Ah, ahí, Eh, Catalina, ahí está, sí, Catalina. Sí, yo igual hago preguntas que por ahí no tienen. no, Pero bueno, porque me pregunté por el tema del paciente de 39 años, porque nos ha pasado en nuestro grupo que hay pacientes que tienen también 29, 30 años, y claro, la verdad es que cuando la familia buscaba el diagnóstico ni siquiera se había reportado SYNGAP. Entonces, era muy difícil de poder encontrarlo. Entonces, bueno, vos me decís que en cariotipo salió bien y después le siguieron profundizando y avanzaron hacia un ahí, exoma o un microarray. exacto, en ese momento justo nosotros nos atendimos en el laboratorio de Chamoles, que hoy Se está cerrado, cerró. claro, buscando algo Metabólico. metabólico, lo dio bien, entonces el siguiente paso era un exoma, ¿sí? Un panel. No sé yo qué pasó en el medio que en este caso la prepaga autorizó un exoma y el resultado vino con un microarray, que el microarray no se hace en Argentina, entonces sí es costoso y sí hay que esperar bastante para el resultado. La muestra viaja a distintos laboratorios y en nuestro caso a un laboratorio de Alemania y más o menos 4 o 5 meses después tuvimos el diagnóstico. Pero ya te digo, fue relativamente rápido, porque quizás si no estuvieran esas malformaciones por ahí todavía estaríamos buscando, ¿no? Si bien Sí, tal cual. día tenemos esa traba que son los costos, ¿sí? Y bueno, todas las trabas también, los trámites en las obras sociales y las prepagas, y bueno, que eso también dificulta, ¿no? Sí, Y la es una batalla. aprobación, la aprobación. No sabía que el microarray era más caro que hacer un exoma. Por lo que yo tengo entendido, no es una tecnología que esté acá. Sí, Mira, no sí, por- sabía porque además es re loco que cuando te hacen, igual siempre aclaro que las que estamos hablando somos madres, no sé, no somos ni médicas ni obvio. científicas y bueno, que estudiamos y tratamos de aprender, pero que somos madres. Pero generalmente, viste, como cuando te empiezan a hacer el caminito de la investigación genética, bueno, primero te dicen, bueno, vamos a hacer un cariotipo, te da bien, listo, y después te mandan a hacer un microarray y después te mandan a hacer un exoma, y en todo caso se analiza el genoma. Pero, por ejemplo, bueno, en el caso de Phelan, probable, por ahí es súper necesario primero hacer un microarray porque ahí sí o sí va a salir la de lesión, y en el exoma puede no salir. En Claro, cambio, en SYNGAP vas directo con un exoma y que te sale más barato, por lo que decís vos, y tenés el diagnóstico preciso. sí. Que estuviera al alcance, que estuviera en el país sería genial, ¿no? Por el tema de tiempos y costos y demás. Pero bueno, sí hay casos que se detectan pero bueno, es como que son pasos a seguir, ¿no? Sí. Y a los papás después, por ejemplo, para detectar si esto es heredado o no, lo que nos mandan a hacer, o por lo menos en el caso de nuestra familia, fue un cariotipo y después un FISH. Obviamente no mandan ni un exoma, No, ni, ¿no? Y menos que menos un microarray. Generalmente son de novo, generalmente, sí. Hay algunos casos de mosaico que le dicen, pero generalmente en Filan son de novo. Eh, y bueno, y pasa, ¿no? Hay familias con hermanos que solamente un hijo con el síndrome. claro. Mira, justo ahí nos van a preguntar. El exoma acá no se puede hacer en Garraham o algún hospital. Me acerco porque no veo nada. O clínica privada o centro privado de diagnóstico. Sí, el exoma se hace acá.
Se hacen exomas clínicos dirigidos en distintos hospitales públicos de Argentina. Nosotros por lo menos tenemos diagnósticos de pacientes que fueron diagnosticados en el Hospital Garraham, en el Hospital del Cruce de Florencia Varela. No puedo entender, no puedo, está bien, entendí que no, perdón. Quizás puede ser que le hagan la extracción de la muestra y que envíen la muestra y que después hagan la interpretación acá y que haya como un viaje en la secuenciación, pero sí se hace de manera gratuita en el hospital público. Ahí está. Genetilocos, saludos. Bueno, ¿y cómo es Amancay? Abancay es una nena feliz. Por suerte es una nena de sonrisa fácil y eso hace que todo sea un poco más fácil, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente tiene su carácter, es difícil entenderla, ¿no? ¿Cómo Nosotros la se entendemos. comunica? Medio que nos tiene cortitos porque es más a los gritos que por ahí la escuchás medio de fondo. Es difícil no poder comunicarte con tu hijo, pero bueno, soy la mamá, o sea, la entiendo. Y si no la entiendo, voy probando, ¿no? Ujú. Voy intentando cosas hasta que damos en la tecla qué es lo que quiero, qué es lo que pasa. También es chiquita, tiene 3 años. Sí, va a cumplir 3 años, es chiquita. ¿Y qué terapias hace? Y ella hace Amancay no camina, entonces hace kinesiología, hace fonoaudiología, que lo que estamos haciendo en fono es empezar de a poquito a trabajar con pictogramas, ¿sí? Como para buscar una alternativa en la comunicación. Hace estimulación visual también, porque tiene estrabismo. Y bueno, fono, ahora empezamos con musicoterapia, porque algo en general que le gusta mucho la música a los chicos, así que bueno, empieza con musicoterapia. Es una batería de terapias que tratamos que ayuden, ¿no? Por momentos es como si uno era demasiado porque es chiquita, pero yo creo que todos los avances que ha tenido en lo motriz tienen que ver con empezar con las terapias temprano, y es por eso también lo importante, ¿no? Del acceso a las terapias, del acceso al diagnóstico, porque el diagnóstico pone el nombre y el apellido, no te cambia el día a día, ¿sí? O sea, Mancay hacía terapias desde lo descubrimos a los 6 meses, bueno, a los 7 empezamos, 7, 8 empezamos ya con las terapias, y cuando llegó el diagnóstico Mancay tenía 1 año y medio, y siguió con las terapias, o sea, no cambió nuestra hija por tener una enfermedad con nombre y apellido, pero sí nos ayudó a orientar mejor esas terapias, ¿sí? A entender que en fono teníamos que trabajar desde otro lado, ¿sí? No para que digan, mamá, si es un sueño que escuchar mamá de la boca de ella, pero hoy necesito otra cosa, necesito que aprenda a comunicarse y a decirme qué le duele, si le duele algo, si tiene sed, si tiene... Es otro tipo de comunicación. Eh, y te da un poco de paz llegar al diagnóstico, ¿no? Decir, bueno, entiendo el por qué. A veces uno se pregunta por qué, a veces por qué a nuestros hijos, y a veces uno es bueno, ¿y por qué no? Pero está siempre esa duda, ¿no? Y llegar al diagnóstico da un poco de tranquilidad de decir, bueno, ya sabemos. Y que sean síndromes que estén en estudio, también es como una lucecita de esperanza. Quizás no sabemos si nuestros hijos verán algún resultado, pero que se esté investigando ya es un montón. Y bueno, de... ¿De qué otro lado de fono se refiere? No, a la Eh, manipulación de sonidos, ¿sí? La O aparición de la esa, palabra, claro. O la estimulación de la intención comunicativa. No sé cómo es en Philat McDermid, pero, por ejemplo, en Singap 1 los niños y las niñas tienen mucha intención comunicativa. Digamos, el retraso en las habilidades de comunicación no tiene que ver quizás con, o sea, se presenta como si fuera un síntoma de autismo, pero no tiene que ver en términos de autismo. Y por ahí el enfoque terapéutico de la fonoaudiología, desde la mirada del autismo, donde intentan con los pacientes, con muchos pacientes, estimular esa comunicación, la intención comunicativa, en nuestros pacientes no es necesario, sino que a lo largo con la experiencia uno se da cuenta que lo que se necesita es generar un mecanismo de comunicación claro, alternativa, que ellos puedan comunicar, porque quizás la palabra aparezca más tarde, pero lo primero es generarles ese mecanismo de comunicación. sí, sí. Sí, totalmente. Sí hay chicos, sí, que hacen frases muy sencillas o palabras, pero no son todos. Entonces, bueno,
desde ese lado. Yo uno de mis miedos cuando empezamos con las terapias y empezamos con este mundo de la universidad es que mis ilusiones no se transformaran en exigencias para Mankai, ¿no? Que yo, mi ilusión de escuchar el mamá de su boca se transformara en una exigencia y en una presión de algo que quizás no pueda hacer. Entonces yo no le voy a poner techos a mi hija, pero también el llegar a un diagnóstico baja un poco a la realidad, ¿no? Y decir, ok, No, trabajemos. acomoda, sí, a veces uno piensa llegar al diagnóstico como un punto de llegada y en realidad es un punto de partida, es un punto de partida para todo, para las decisiones que tome la familia, para el enfoque que le dé, para marcar las expectativas que tiene frente al desarrollo de su hijo, porque nos enseñan a tener, o uno cuando está embarazada, proyecta, sueña, sí, piensa un hijo en términos promedio. Nunca piensa que va a tener todos estos desafíos porque es poco frecuente, ¿Sí? es poco frecuente que ocurra de esa forma. Entonces, cuando llega ese diagnóstico, uno empieza a acomodar la vida a esas expectativas de lo poco frecuente. eh, y bueno, va llegando. Mira, mi hija tiene 12 años y hoy le contaba a Fernanda, una de las mamás del grupo, que ayer fue la primera vez que pude cocinar con ella. Charo no habla, se comunica por un comunicador, no controla esfínteres, tiene severos problemas de conducta, tiene una discapacidad intelectual acentuada. Y la verdad es que yo nunca había podido, a pesar de que quería por ahí compartir un espacio en la cocina haciendo cualquier cosa, un día que llueve, que decís, bueno, hacemos una masa y unas galletitas, Sí. como algo muy... nunca había podido. Y de repente ayer, con ella con 12 años, pudimos hacer una gelatina, sostuvo la tensión, agarró los vasitos, volcó el polvo, revolvió. eh, y eso, acomodás las expectativas de tal forma que de repente eso que a los 12 años parece ser una pavada para un niño de 12 años, en nuestro caso es un hito. ¿Ves? Fue la primera vez que cociné con mi hija Uy, así, y que me comuniqué y que me conecté. Entonces, bueno, creo que tiene que ver esto. Vos soñás con el día que te diga mamá, pero el día que te lo señale en un comunicador o que te lo haga sonar con un iPad, te va a generar lo mismo que si la escuchara porque te está sí, comunicando. sí, 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 tal cual. Bueno, por ejemplo, el papá de Amancay es venezolano. Entonces, cuando yo estaba embarazada con mi mamá, o sea, con la abuela de Amancay, decíamos, ¿cómo hablará? ¿Dirá momentito o momentico? ¿Tendrá la tonada del papá? ¿Hablará otro? Claro. Después la realidad es distinta, ¿no? Ujú. Y bueno, y por suerte tomamos el camino de, bueno, de poner el pecho, ¿sí? Y pelearla para darle lo mejor, ¿sí? Porque, a ver, también está la opción de tirarte a llorar, pero vos tenés que salir adelante por ellos, por tus hijos, y bueno, es así. Pero es verdad, uno sueña y uno espera que no sea poco frecuente el caso, ¿sí? Que no Claro. sea un caso extraordinario. No, es que Pero ni siquiera lo tenés en el radar, bueno, justamente porque ni siquiera lo tenés en el radar. exacto, pero bueno, la discapacidad es así, ¿no? No discrimina Ujú. y toca a quien le toca. Y pasa que, por ejemplo, Amancay, el lugar donde hace la mayoría de las terapias, está, por suerte, está muy cerca de casa y al lado de este lugar hay un lavadero de autos. Yo he llevado el auto a lavar ahí 80 veces y nunca entendí qué era ese lugar hasta que no me tocó tener la entrevista de admisión. Y la pasé 80 veces por la puerta y no, y bueno, porque es así, uno se pone, es difícil ponerse en todos los zapatos, ¿no? Uno no entiende la batalla no sé si batalla, pero qué es lo que le está pasando a la otra persona. Uno trata de ser empático, pero la realidad es que hay situaciones que si no te toca no las entendés, Es ¿no? así. Por eso la importancia para todos los que estamos en esta es hablar en el mismo idioma. O sea, yo hablo con vos y cuando vos me decís el deseo que tenés y lo que... o sea, yo sueño con mi hija hablándome. Claro, O sea, claro, me levanto y en mi sueño es tipo, Charo me habló en el sueño. Entonces claro. es como que ¿Escuchaste y cuando vos me lo decís, yo entiendo perfectamente, porque hablamos el mismo idioma, entonces está buenísimo eso de poder conectarnos, de poder hacer red, porque muchas veces por más empatía que uno encuentre del otro lado, por más amor que uno encuentre del otro lado de la persona que te está escuchando, que te está acompañando, inclusive la familia, inclusive los amigos, es muy difícil que puedan poder entender lo que se vive en el día a día, en el minuto a minuto, lo que hoy cuando hablábamos decíamos que
por ahí hay muchas personas que no están conectadas en este vivo, pero después hay gente que lo ve, entonces es importante por ahí dejar claro qué es, cómo se diagnostica, cuáles son las posibilidades, cuál es la proyección, ¿para quién? Para las madres que buscan a la 1 de la mañana el diagnóstico de sus hijos, y a esas también fuimos nosotras. Sí, sí. Y, por ejemplo, yo he aprendido que algunos, o compañeros de trabajo, conocidos, eh, en unas ganas de empatía, ¿no? De generar empatía, aparece un poco a veces la lástima y está bien, ¿no? Porque es difícil, yo entiendo que es difícil, que yo te cuento mi situación con mi hija y, pobre, bueno, te sale Sí, eso. A veces me sí. gusta, a veces no, bueno, depende también del día en que esté yo, pero a Mm. veces, por ejemplo, una vez un conocido me dice, qué lucha, qué lucha. Y yo me quedé pensando, yo no puedo luchar contra el síndrome de mi hija porque voy a perder. Si yo lo pongo al síndrome como un enemigo, yo voy a perder esa lucha. Entonces, no, a ver, no digo que me voy a amigar, pero sí lo tengo que aceptar. Sí. Y tengo que aprender a acompañar a mi hija en este síndrome, pero Ujú. no puedo hacer una lucha diaria con Mm. el síndrome, ¿no? O también desde la empatía te dicen, bueno, vos decís, no, bueno, estoy muy cansada porque anoche no durmió nada, no se podía dormir, y te dicen, ay, sí, yo anoche no podía dejar de hacer que juegue a la Play y no lo podía dormir, así que te reentiendo. Y vos decís, no, vos obviamente que aprendés a entender esa empatía que está tratando, o sea, ese mensaje te está dando la persona, pero internamente decís, no, no, no estás entendiendo del cansancio que yo te estoy hablando. Pero bueno, es como decís vos, hasta que alguien no se pone en esos zapatos, no le toca estar en esos zapatos, no puede dimensionar. No. Y yo creo que está bien, o sea, a mí también me pasaba antes, ¿no? Con respecto a la discapacidad. Eh, Ujú. yo veía, no sé, un nene en una silla postural y yo no sabía si mirar o no, porque si miraba, ay, lo estás mirando, y por ahí es como una mirada discriminatoria, y si no lo mirás, que no existe. Y era un lugar incómodo, y digo, mirá dónde estoy ahora, ¿no? Es Sí, la vuelta de la vida. O sea, hace 15 años yo jamás hubiera imaginado mi vida así, bueno, tocó. Y bueno, ahora hacemos lo que tenemos y lo que podemos con esta realidad. sí, sí, Porque pero agarraste las manijas y empezaste. Bueno, Eh, el tema, bueno, volviendo al tema de la asociación, había que hacer que la rueda empezara a girar. Para Mancay, para todos los chicos que tienen fila hoy y para los que vendrán, ¿no? Y Ujú. un poco la idea es esto, es hacer esta red, por ejemplo, de entender que SINGAP 1 tiene un montón de sintomologías igual, sí, somos primos hermanos en cuanto a síntomas, y puertas al mundo, ¿no? Por suerte hay un montón de terapias génicas. Ahora, mira, dentro de un rato empieza una charla de un laboratorio en Estados Unidos que está probando una droga y si hay una novedad, no se van a comunicar con la mamá de Amancay para contarle que se está probando una droga o que salió una droga mágica, que no hay nada mágico, pero digo, tenemos que hacer que la rueda gire, tenemos que empezar de alguna manera. Hoy estoy yo hablando con vos y mañana va a estar otra persona luchando por sus hijos y por todos los chicos con Filan. Pero bueno, había Ujú. que empezar también por esto, ¿no? Por la comunicación con el mundo y para enterarnos como para todos, que la información llegue a todos y no a la mamá de Amancay. Sí, tal cual. Además, cuando aparezca esto de que decís de la terapia génica, cuando aparezca algo para uno, sirve para todos. Claro. Entonces estamos ahí atrás de eso, todos súper expectantes. Hoy por hoy hay algún, bueno, ya terapias, son las terapias comunes para apuntalar, digamos, la sintomatología, pero ¿hay en vista alguna de las investigaciones científicas, alguna medicación, alguna alternativa terapéutica específica para Filan? Sí, de hecho están en investigación varias terapias génicas. A ver, hay varias, por mencionar algunas, hay un laboratorio en Estados Unidos que se llama Jaguar que está desarrollando una vacuna. Está en proceso de empezar a experimentar ya en pacientes, ¿sí? Adultos y pediátricos. Es una vacuna que utiliza un virus como vector, entonces esa vacuna se inyecta directamente, lo digo como mamá, dos Sí, sí. urbano, o sea, no esperen una explicación científica, pero en esa vacuna se inserta en el cerebro directamente a través de un virus el gen SHANK3,
¿sí? Que como uno de los cromosomas está mutado o no lo tiene, no funciona, ¿sí? La cantidad de proteína YANG3 no es suficiente para que la conexión neuronal sea eficiente. Entonces, ese es el tema, la conexión entre neuronas falla. Entonces, a través de este virus se espera poder introducir ese gen y que entonces la cantidad de proteína YANG3 se equilibre y haya mejor conexión. Esa es una. Después hay una droga que se está probando, un laboratorio que es Neuren, que lo está desarrollando para Phelan McDermid y también Angelman. Ujú. Y bueno, ahora es un laboratorio que yo no había escuchado nada, un laboratorio también con otra droga, veremos qué dicen. Eh, Ahí se está investigando un poco algo con una hormona de crecimiento, pero que Ay, es ahí, hay se está moviendo. un montón, ¿sí? ¿Hay algo que pueda comprar en la farmacia? No, y probablemente No. pasen de, ¿sí? Pero bueno, que hoy sea padres, hermanos, familiares de un chico que tiene un diagnóstico es un montón. Que sea un diagnóstico, o sea, que un síndrome que se esté investigando y que haya avances y tengamos novedades también es un montón. Y bueno, nada, Y la asociación, bueno, o los pacientes, o ustedes, participan en los registros de pacientes. ¿Hay registros de pacientes de Filan internacionales? no, eso No. no, yo no entiendo bien por qué no, pero bueno, entiendo que, viste, a ver, cuando uno busca los mismos pacientes en una misma zona, ¿no? En un mismo país, es difícil. Supongo que, bueno, generar esto a nivel global es todavía más complicado. Ujú. Pero es un aproximado el número que damos. No, pero digo más allá de los números, porque la importancia de los registros de pacientes no son solamente para cuantificar, sino para incorporar en esos registros la información de esos pacientes. No, Entonces hay muchos laboratorios o la industria farmacéutica o los científicos a la hora de empezar una investigación se nutren de esos registros de pacientes, primero para estudiar la enfermedad, después para hacer un seguimiento de historia natural y recién después para hacer la prueba de, no sé, los vectores o los medicamentos y demás. Eh, por ejemplo, en España no sé si ellos tienen su registro o en Estados Unidos. Lo que dice es que, por ejemplo, las investigaciones son súper cerradas, ¿sí? La elección, porque obviamente el paciente tiene que estar cerca para el seguimiento. Entonces, claro, por ejemplo, Jaguar ya había aclarado, los pacientes tienen que ser residentes y con nacionalidad estadounidense, o sea, bien. eh, era súper específico. Son registros específicos para esos estudios Claro. específicos. Bien. Pues no sé si la asociación maneja, pero por lo menos nunca nos llegó ¿se suman? Todavía no, bueno, veremos si lo logramos, ¿no? En algún momento, porque entiendo, por supuesto que es importante. Eh, Ujú. Porque, a ver, también es una realidad, cuantos más seamos, más posibilidades de inversión también hay, ¿sí? No es lo mismo invertir para una droga o una terapia génica para 5 personas que para 3 millones. Entonces, eso, lamentablemente, también tenemos que hablar de eso, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, pero también nuevamente la importancia de la alianza entre las distintas organizaciones, de las distintas enfermedades poco frecuentes que tienen puntos en común como Phelan-McDermid, Angelman, Kask, bueno, como mucho, Dravet, estamos atravesados por una sintomatología muy parecida, por un mecanismo de la enfermedad muy parecida, y que claro, si vos sumás, no sé, son 3.000 de Phelan, 1.500 de SYNGAP, y vas sumando así, la verdad es que terminan siendo es un universo muy importante y que despierta también mucho interés en la industria farmacéutica. Eso tampoco, eso uno no puede no, negarlo. No, no, no. Así que bueno, también para eso también necesitamos nuclear, ¿no? Y ahora, juntar informaciones, cruzar datos de manera Ujú. fija, ¿no? Porque además número estamos hablando de personas y eso también, ¿no? Ahí nos dice, si Dios quiere vamos a empezar a trabajar un registro para el hospital italiano. Espectacular, Eh, espectacular. Bueno, eso es genial, es una re buena noticia. Bueno, Maggie, yo no sé si te pude preguntar bien todo lo que, para que quede claro sobre Filan. Si hay algo que me quedó sin preguntarte y quieras agregar, este es el momento para que nos quede el registro. no, eh,
Las EPOF son difíciles, pero bueno, eh, Filan es una y nada, yo creo que lo importante de esto es hacer red, ¿no? Red de contención, entender que somos pocos, pero pasamos por un montón de cosas parecidas y la información es súper importante. Lo que quizás me sirve a mí, te sirve a vos, a veces no, a veces sí, pero este cruce de información nos sirve para el día a día y para un futuro. Entonces, por eso yo digo, bueno, teníamos que empezar. Sí. Bueno, Y felicitaciones por haber encarado eso, por ya estar eh, encarando el proyecto del registro del hospital italiano, por conformar una red, tener una asociación con todo lo que eso implica y lo difícil que es. Así que nada, felicitaciones. Cuentan con el grupo de SINGAP, que estamos más o menos iguales, no se piensan que estamos nosotros mucho más avanzados. pero bueno, Eh, es- pero bueno, estamos acá para colaborarnos entre todos. por supuesto. Eh, Creo que como de las grandes conclusiones, que como los highlights de la charla serían, si tenés un hijo con un diagnóstico de autismo, sabe que detrás del autismo puede haber un origen genético. Sabe que el Phelan-McDermid muchas veces a través de un exoma no se diagnostica, entonces con un exoma normal, con una resonancia magnética de cerebro normal, con un montón de cosas normales, puede seguir investigándose genéticamente. Por ejemplo, a través del microarray se puede detectar la lesión y obtener el diagnóstico de precisión. Y la hipotonía en la primera infancia es una gran señal de alerta para inmediatamente tener una consulta primero con un neurólogo y luego con un genético. Sí, algo que no te mencioné, que a veces pasa también, que bueno, que es medio propio del TEA también, pero hay chicos que cumplen con los hitos de desarrollo, sí, a tiempo, pero después, alrededor de los 3 o 4 años, pueden tener regresiones. La regresión es algo bastante común en Ah, sí. ok. Entonces, bueno, también, igual, a ver, a veces está el instinto de madre que dice, acá hay algo más, ¿no? Cuando yo le pregunto a las familias por ahí que pasaron, ¿no? A Silvana, por ejemplo, que es la mamá de Martín, de 39 años, que yo le pregunté el otro día, ¿vos por qué? Si tenías el diagnóstico de TEA, ¿por qué? Y ella decía, no, porque había algo más, ¿sí? Claro. Es como no encajaba en esas características. En algunas sí, pero no en todas. Había cosas que sí y había cosas que no. Y a veces es un instinto, bueno, por ahí lo tenés o no, pero si hace ruido Que hay que, hay que preguntar. hay que escuchar ese ruido, siempre, Sí, siempre. sí, sí. Así. Bueno, te agradezco muchísimo la charla. Seguramente luego del vivo seguiremos charlando muchísimo más. Gracias a todos los que se conectaron, a todos los que siguen sumándose a la difusión, al conocimiento de cada una de las enfermedades poco frecuentes. Desde este espacio siempre vamos a seguir abiertos y estamos abiertos a compartir nuestras realidades y nuestras experiencias, porque es de la única forma que vamos, nada, dando a conocer estas enfermedades que si no se conocen no se diagnostican. No. Acá nos hacen una pregunta, por las dudas ¿puede haber problemas renales y No, o cardiopatías? Cata es Ah, mamá de. no es pregunta, es afirmación. Es una afirmación, es verdad, puede haber problemas y esto es súper importante porque cuando nosotros llegamos al diagnóstico, la doctora genetista nos hizo como una guía, eran como un checklist, hay que prestar atención a esto, a esto y a esto. Algo muy común es los problemas renales. Bueno, en el caso de Cata pasó, en el caso de Amancay también, ¿sí? Ya desde la panza se detectaban cosas, algunas cuestiones renales. Entonces está bueno eso, ¿sí? Porque a veces el TEA no genera eso y sí es importante saber que hay que hacer otros chequeos para no dejar escapar nada. Obviamente Bien. algo siempre se nos escapa, pero tenerlo en cuenta que eso es otro beneficio de llegar al diagnóstico, ¿no? Llegas a. Sí, o recurran también a las organizaciones de pacientes. Detrás de todas estas cuentas hay madres y padres que ya hicimos un recorrido, que como decíamos antes no somos médicos ni científicos, pero que desde nuestra experiencia podemos no diagnosticar, por supuesto, pero sí sugerir en la insistencia, en apoyar esa intuición o esa duda que tienen, en apoyar a que se siga investigando para lograr el diagnóstico preciso.
Así que nada, recurran a las organizaciones de pacientes, que siempre hay una familia detrás de las redes que puede dar una palabra inclusive de aliento o acompañar en ese proceso de diagnóstico que a veces está solitario y complicado. Bueno, vale, muchas gracias por la invitación Por y, favor. y bueno, también estamos en contacto por esto, ¿no? Porque somos muy parecidos, además de ser una EPOF, tenemos un montón de cuestiones en común, así que siempre va a ser enriquecedor. Así que, bueno, Bueno, te bueno, agradezco. les mando. No, gracias a ustedes. Un beso a Mancay y a todos los pacientes de Filan Igual, Magder igual, y a la familia. Chao, nos vemos. Gracias.